Cuando me caí en las escaleras del hospital y me rompí el hombro, lo último que esperaba, lo último que quería, era volver a esa casa. A ese lugar lleno de olores viejos, de muebles con historia, de ecos que no se habían terminado de callar. Pero mi esposo insistió. Te hará bien, dijo. Necesitas descansar lejos del estrés. Y yo, acepté. No porque quisiera, sino porque ya estaba cansada de rogar por atención, por un abrazo, por algo más que un café servido en automático por las mañanas. Pensé que el cambio de aire me aliviaría. Pero lo que encontré al abrir la puerta fue algo que no esperaba. Lo vi ahí en el porche cortando ramitas secas de lavanda como lo hacía hace tantos años. Con la misma camisa de siempre, aunque más gastada. Me saludó con una sonrisa apenas visible. Y de golpe recordé la noche en que la luz se fue y yo, con 6 años, no podía parar de llorar. Él fue quien encendió una vela, quien me envolvió en una manta y me susurró que todo iba a estar bien. Aquella noche marcó mi infancia. Y esa memoria volvió con una fuerza casi física. Tan viva, tan real. Nunca pensé que regresaría a ese punto. Ni que décadas después me encontraría deseando sentir de nuevo aquella seguridad, aquel calor. Porque aunque estaba casada, aunque tenía mi vida hecha, algo en mí seguía buscando eso. Déjenme contarles cómo sucedió todo. Pero antes escriban en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo, y díganme, ¿alguna vez volvieron a un lugar que creían haber superado, solo para descubrir que había algo pendiente? Algo que jamás dijeron. Algo que cambió todo. Lo primero que me molestó fue el olor a humedad en el pasillo. No era un mal olor, pero me recordaba que aquella casa seguía anclada en el pasado, en rutinas viejas, en tardes de lluvia encerrada entre cortinas pesadas y paredes silenciosas. Caminé con cuidado, el cabestrillo me estorbaba, y cada paso sonaba más fuerte de lo necesario. Él apareció desde la cocina, como si me hubiera estado esperando. No dijo mucho. Un hola abajo y luego un gesto para que me sentara. Me ofreció té de manzanilla, como hacía siempre que yo me enfermaba cuando era niña. Le dije que no hacía falta. Que ya no era una niña. Pero acepté el té. Y acepté también la forma en que me miraba. No con deseo, no aún. Con una curiosidad suave, como quien ve una grieta donde antes había pintura nueva. Me preguntó por la caída, por el hospital, por mi esposo. Respondí con frases cortas, evitando decir demasiado. No le conté que mi marido apenas notó cuando llegué con el brazo envuelto. Ni que me sugirió venir aquí más por comodidad suya que por preocupación. No dije que hacía semanas que no me tocaba con intención, con ganas. Ni siquiera con ternura. En vez de eso observé cómo se movía en la cocina. Los mismos gestos. Las mismas pausas. Ese cuerpo más viejo pero aún firme. Y me odié por darme cuenta de eso. Pasamos la tarde entre frases sueltas y un silencio que no era incómodo. Él regresó a su jardín, como si nada. Yo me refugié en el cuarto de invitados. El mismo donde dormía de adolescente, pero con una cama más dura y un espejo que parecía burlarse de mis años. Me miré largo rato. El cabello con canas que antes cubría con tintes. Las arrugas leves alrededor de los ojos. Las ojeras. Pensé en mi esposo, en cómo me decía que seguía viéndome hermosa, pero sin tocarme. Sin desearme. ¿De qué servían las palabras si no venían acompañadas de acciones? Al anochecer, se escucharon los primeros truenos. Miré por la ventana. Las nubes densas cubrían el cielo, y algo en mi estómago se encogió. No era miedo. Era otra cosa. Una anticipación que no podía nombrar. Bajé a buscar una linterna por si se iba la luz. Lo encontré en la sala, encendiendo velas con tranquilidad. Sonrió cuando me vio. ¿Todavía te asustan las tormentas?, preguntó. Asentí sin hablar. Él colocó una vela sobre la mesa y me ofreció una manta. No es necesario, dije. Pero él ya la había extendido sobre mis hombros.
Nos quedamos ahí, escuchando el golpeteo de la lluvia en el techo. Él no hablaba mucho, nunca lo hizo. Pero su silencio tenía peso. Me recordó esa noche tantos años atrás, cuando la luz se fue y mamá no estaba. Cuando fue él quien me abrazó hasta que me dormí, envuelta en olor a café, a jabón viejo y a leña. Ahora estábamos otra vez allí. Distintos. Pero iguales. Mi teléfono vibró. Era mi esposo. «¿Todo bien?», decía el mensaje. Lo leí y no respondí. No sabía cómo explicarle que algo dentro de mí se había movido. Que el silencio de esta casa decía más que todas sus palabras en meses. Que el calor de una manta en una noche de lluvia podía tocar más profundo que cualquier discurso amable. Subí a mi cuarto sin decir nada. Me costó dormir. La lluvia seguía. Afuera, los árboles parecían gemir con el viento. Yo me revolvía entre sábanas duras, recordando cómo él me cubrió los hombros. No era solo el gesto. Era lo que provocó. Una sacudida interna, una grieta. Y por esa grieta se colaban memorias que creía olvidadas. Y deseos que creía muertos. Amaneció con una calma casi fingida. El cielo, aún nublado. El aire, cargado. Bajé a desayunar. Él ya estaba en la cocina. Me sirvió café sin hablar. Ese día, evité su mirada. No porque me incomodara, sino porque me conocía demasiado. Desperté con la sensación de haber dormido poco y mal. La luz filtrada por las cortinas me pareció demasiado blanca, demasiado directa, como si la mañana quisiera exhibirme en mi propia incomodidad. Escuchaba los sonidos desde la cocina, el tintinear de la loza, un grifo cerrado a medias, y supe que él ya estaba allí, como si la rutina siguiera intacta a pesar de todo. Me vestí lentamente con movimientos torpes por el cabestrillo, sin saber si tenía ganas de bajar. Pero el cuerpo me pedía moverse, salir del cuarto que ahora sentía demasiado pequeño, demasiado saturado de pensamientos. En la cocina, él estaba de espaldas, revolviendo algo en una olla. No me saludó, pero deslizó una taza de café hacia el borde de la mesa cuando notó mi presencia. Lo tomé sin decir palabra. Durante unos segundos, solo nos acompañó el murmullo del vapor y el tic-tac del reloj antiguo de la pared. Luego él rompió el silencio con voz tranquila. La tormenta de anoche fue larga. Asentí. No tenía energías para frases completas. Me concentré en el café, en el calor que me subía por el pecho. Tenía la boca seca, y no era por la bebida. Era por lo que había sentido la noche anterior. Por el roce de sus manos sobre mis hombros. Por esa manta. Por el recuerdo que se me había quedado pegado al cuerpo como un perfume viejo que uno encuentra en una prenda olvidada. Decidí salir un rato al jardín. El suelo aún estaba húmedo, y el olor a tierra mojada me golpeó con una intensidad que no esperaba. Caminé con cautela hasta el banco bajo el limonero, donde solía sentarme a leer cuando era adolescente. Me senté ahí mirando hacia el fondo del terreno, sin saber exactamente en qué pensar. Pero los pensamientos no se ordenan por voluntad, simplemente llegan. Y los míos regresaban siempre al mismo punto, la manera en que él me miró la noche anterior. No fue lujuria. Fue algo más íntimo, más denso. Como si en su cabeza también se hubiera activado la misma cadena de recuerdos que me mantenía alerta. Me sorprendí a mí misma repasando mentalmente cada detalle, su mano en mi hombro, su voz susurrando que aún temía a las tormentas, su expresión serena al encender la vela. Y sobre todo el hecho de que no se sintiera extraño. Lo anormal no era lo que pasó, sino lo natural que se sintió todo. Como si estuviéramos reviviendo una escena que ya estaba escrita en otro tiempo. Más tarde entré para ayudarlo a preparar el almuerzo. Él había comprado pan fresco y pescado, simple como siempre. Me indicó con un gesto que cortara los tomates. Obedecí agradeciendo que me diera algo concreto en que concentrarme. La cocina se llenó de aromas familiares. Me hizo pensar en domingos antiguos, en meriendas lentas, en canciones que se oían desde el tocadiscos del salón.
Comimos en silencio, pero no fue incómodo. Fue como una tregua. Una pausa entre cosas que no sabíamos cómo nombrar. Cada vez que levantaba la vista, lo encontraba observándome de reojo, como si buscara algo en mi rostro. Tal vez señales. Tal vez respuestas. Yo no tenía ninguna. Después del almuerzo, él desapareció por un par de horas. Salió con las herramientas al cobertizo del fondo, dijo que tenía que arreglar unos cables dañados por la tormenta. Aproveché para lavar la loza y ordenar un poco la cocina. Lo hice de forma automática, intentando calmar la tormenta interna que había en mí. Pero no se trataba de electricidad. Era otra clase de energía la que chispeaba en el aire desde la noche anterior. Al final de la tarde regresó con las manos sucias y el cabello algo despeinado. Lo vi entrar, tomar agua directamente del grifo y apoyarse en la encimera con una respiración pesada. Le ofrecí una toalla limpia. Cuando nuestras manos se rozaron, sentí una descarga leve pero nítida. Él también lo sintió. Se le notó en los ojos en la forma en que evitó mirarme durante unos segundos. Subí a mi habitación como huyendo. Pero no del roce, sino de lo que me generaba. Me senté en la cama y sin pensarlo demasiado, abrí el cajón del velador. Allí había una caja de madera con fotografías antiguas. Saqué varias. Una de ellas me dejó congelada, yo, de unos 7 años, en sus brazos, dormida, con una manta sobre los hombros. Y él con la misma expresión de ahora. Tranquila. Firme. Presente. La imagen me golpeó. No por la escena, sino porque recordaba ese momento con una claridad inquietante. Era la noche de la gran tormenta, la misma que me había hecho temblar durante horas. Y él había sido el único que me sostuvo. Guardé la foto con manos temblorosas y bajé nuevamente. Él estaba en el porche con un libro. Le pregunté qué leía. Me respondió con una sonrisa y me ofreció sentarme. Me senté a una distancia prudente, pero no tanto como para parecer evasiva. Mirábamos hacia el cielo, aún gris. La conversación fue breve. Hablamos del clima, de la planta de jazmín que estaba por florecer, de las tejas rotas que debía cambiar antes del invierno. Pero el silencio que siguió fue más elocuente que todo eso. Me levanté cuando empezó a refrescar. Él me miró de nuevo como la noche anterior, pero esta vez sin decir nada. Entré y subí. Me miré otra vez en el espejo. Me quité la camiseta y observé mi cuerpo. El hombro aún me dolía. Pero no era el único lugar donde algo palpitaba. Me puse una blusa más fina, no porque esperara que me viera, sino porque quería verme distinta yo. Sentirme distinta. Algo se estaba moviendo, y no podía frenarlo. Y lo más perturbador era que no quería. No dormí bien esa noche. Me desperté varias veces inquieta con imágenes sueltas flotando en mi cabeza. Recuerdos antiguos mezclados con gestos recientes. Una mezcla confusa que no me permitía descansar. Me levanté antes del amanecer, bajé descalza a la cocina, buscando consuelo en la rutina de preparar café. Aún no se escuchaban ruidos en la casa, lo que me dio una falsa sensación de intimidad, como si todo me perteneciera por un rato. Mientras el agua hervía, me senté en la silla junto a la ventana. Afuera, el cielo apenas comenzaba a aclararse. Las hojas aún estaban húmedas por el rocío. Observé con detenimiento las grietas de la mesa de madera, esa misma mesa en la que solíamos desayunar todos juntos cuando yo era niña. Ahora, en cambio, estaba sola. Y no solo físicamente. Él bajó poco después con una toalla al cuello como si viniera de lavarse la cara. No dijo nada al verme. Solo se sirvió una taza y se sentó frente a mí. Nos miramos en silencio. Había algo denso entre nosotros, como si las palabras hubieran decidido que ya no eran suficientes. Bebimos el café lentamente. La taza entre mis manos estaba caliente, pero mis dedos seguían fríos. Cuando terminé me levanté con intención de regresar a mi habitación, pero al pasar junto a él sentí que algo me detenía.
No fue un gesto suyo. Fue interno. Una necesidad irracional de permanecer cerca. Me apoyé un instante en la encimera, fingiendo mirar la lluvia en la ventana. Pero lo hacía para que él pudiera verme. Y lo supe. Porque cuando giré el rostro, ahí estaban sus ojos, fijos en mí. Ese cruce de miradas duró solo unos segundos. Pero cambió algo. Durante el día traté de mantenerme ocupada. Le pedí que me enseñara a podar algunas plantas, aunque no lo necesitaba. Solo quería una excusa para estar afuera, para evitar encierros que volvieran todo aún más evidente. Él aceptó con naturalidad. Caminamos por el jardín mientras él explicaba con su tono pausado, señalando ramas que debían cortarse, hojas que indicaban exceso de agua. Lo observaba con atención, no tanto por lo que decía, sino por cómo lo decía. Su forma de hablar, serena pero firme, tenía algo reconfortante. Una voz que uno recordaba aunque pasaran los años. Y yo la recordaba, claro. De muchas noches, de muchas tardes. Y ahora esa voz me hablaba a mí otra vez, pero de forma distinta. Mientras me mostraba cómo sostener las tijeras de podar, su mano rozó la mía. Fue apenas un toque, pero suficiente para que mi respiración se volviera más corta. Me sorprendió cómo mi cuerpo reaccionó sin que yo pudiera controlarlo. Él se dio cuenta. No dijo nada. Solo se alejó unos pasos, como para darme espacio. Pero ese gesto, lejos de calmarme, me dejó más desprotegida. Terminamos la actividad sin más incidentes. Pero el silencio entre nosotros ya no era el mismo. Ahora tenía otra carga, una electricidad que se acumulaba lentamente. Por la tarde me encerré en el cuarto y abrí una vieja caja de recuerdos que había dejado en el placard. Entre los objetos encontré un cuaderno donde solía escribir pensamientos sueltos de adolescente. Lo hojeé con curiosidad y entre las páginas descubrí una entrada que me detuvo el corazón. Hablaba de una noche de tormenta, de cómo él me había protegido, de cómo había sentido su calma como un escudo. No decía nada inapropiado, nada fuera de lugar. Pero la intensidad de mis palabras de entonces ahora me golpeaban con otro significado. Sentí una punzada de vergüenza. No por lo que escribí, sino porque ahora entendía que esa conexión siempre había estado ahí. Solo que en su momento, no tenía forma de explicarla. Cerré el cuaderno y lo devolví a su lugar. Esa noche no hubo tormenta, pero el cielo seguía cargado. La cena fue rápida y sin mucho diálogo. Después de recoger los platos, él fue al garaje, según dijo, a revisar una filtración. Yo subí y me duché con lentitud. No tenía prisa por acostarme. Tampoco quería seguir pensando. Pero mis pensamientos no cooperaban. Frente al espejo me puse una blusa que no usaba desde hacía años. No era provocativa, pero sí más liviana que las habituales. Me observé un rato buscando algo en mi reflejo que me dijera si era correcta esa sensación de despertar que tenía dentro. No encontré respuesta. Bajé al salón con el pretexto de buscar un libro. Lo vi sentado en el sofá, con una copa de vino. Me preguntó si quería un poco. Asentí. Sirvió una segunda copa y me la tendió. Me senté en el otro extremo del sofá. El aire estaba espeso. Bebimos en silencio. Me preguntó por mi esposo. Respondí que no sabía bien cómo estaba. No porque estuviera mal, sino porque no lo sentía cerca desde hacía tiempo. Él asintió sin emitir juicio. Solo escuchó. Eso fue lo que más me conmovió. La forma en que me escuchaba. Sin interrumpir. Sin aconsejar. Como si de verdad importara lo que sentía. Le devolví la copa vacía. Nuestros dedos se tocaron. Esta vez ninguno retiró la mano. Subí a mi habitación con el corazón latiendo fuerte, no por lo que había pasado, sino por lo que aún no había pasado. Sabía que todo se estaba construyendo con pequeños gestos, miradas sostenidas, roces mínimos. Nada era evidente. Pero todo era innegable. Esa noche mientras me acostaba, sentí que algo en mí había despertado.
Y que ya no había forma de volver atrás. Al día siguiente el clima parecía haberse estabilizado, pero dentro de mí todo seguía en ebullición. Me desperté más tarde de lo habitual, como si el cuerpo hubiera decidido resistirse a enfrentar lo que se estaba volviendo cada vez más evidente. Bajé con el cabello aún húmedo de la ducha, sin maquillarme, con ropa sencilla, pero consciente de cada tela que rozaba mi piel. No era vanidad. Era atención. Era estar presente en cada sensación, porque cada una de ellas parecía tener un eco más profundo. Él ya estaba en el jardín, cortando algunas ramas secas del limonero. Lo observé desde la ventana de la cocina mientras tomaba mi primer café. Tenía la camisa arremangada y el rostro concentrado. Había algo hipnótico en su forma de moverse, algo sereno y constante, como si él perteneciera a ese lugar más que cualquiera. Yo había llegado a esa casa como invitada, pero él siempre había sido parte de ella. Ahora sentía que todo lo que me envolvía, los muebles, los olores, el silencio, se plegaba a su ritmo. Salí al jardín con una bolsa de restos orgánicos para llevar al compost. Él me miró y asintió como si supiera que yo aparecería en cualquier momento. Caminé despacio observando los árboles, el suelo húmedo, las hojas caídas. Me detuve a unos metros de él. No dijimos nada durante un rato. Solo compartimos el espacio. Eso bastaba. Parece que el limonero está reviviendo, dijo finalmente sin mirarme. Sí, respondí. Como si esperara que alguien lo cuidara de nuevo. Él dejó las tijeras sobre un banco y se secó el sudor de la frente. Yo me senté en el mismo banco apartando algunas hojas con la mano. El sol de la mañana se filtraba entre las ramas, formando sombras irregulares sobre el suelo y sobre nosotros. Nos quedamos así, en una especie de tregua tácita, con el ruido lejano de los pájaros y el leve zumbido de los insectos acompañándonos. Después del mediodía, él subió a ducharse. Yo aproveché para ordenar algunos cajones del salón. En uno de ellos encontré una caja metálica con herramientas, papeles viejos y una linterna. La reconocí de inmediato. Era la misma que usaba cuando se iba la luz. Abrí la tapa y dentro había aún una vela a medio usar. El olor a cera envejecida me transportó de golpe a aquella noche. La vela en la mesa, su voz susurrante, su sombra proyectada en la pared. Cerré la caja con rapidez. Demasiado. Él bajó poco después con ropa limpia y el cabello aún mojado. Se detuvo al verme junto a la caja. No preguntó. Solo se acercó y con un gesto suave, la guardó en el mismo cajón sin decir palabra. Fue como un pacto silencioso, ninguno de los dos quería revivir abiertamente lo que ambos teníamos grabado en la memoria. Más tarde él me propuso acompañarlo al cobertizo. Tenía que revisar unas tejas y dijo que quizás podía alcanzarle algunas herramientas. Acepté aunque sabía que no sería de mucha ayuda. Caminamos juntos hasta el fondo del terreno. El cobertizo estaba cubierto de hojas secas en el techo y el interior olía a madera vieja y metal oxidado. Entramos. La luz se filtraba por las rendijas como líneas doradas que dividían el polvo suspendido en el aire. Mientras él inspeccionaba las herramientas, yo recorría las estanterías con la mirada. Había cajas rotuladas con fechas, botellas viejas, clavos, cuerdas. Todo parecía tener un orden antiguo pero funcional. Me detuve frente a un estante donde había una caja con fotos desordenadas. No pude evitar mirarlas. Eran imágenes de otros tiempos, cumpleaños, almuerzos, tardes de verano. Aparecía yo de niña con una sonrisa amplia, en brazos de él, o abrazando a mamá. Había una en especial que me detuvo. Estábamos los tres en la cocina, durante una tormenta. Yo tenía la cara seria, y él me tenía protegida entre sus brazos. El reflejo de una vela iluminaba su rostro. Sentí un nudo en la garganta. No era nostalgia. Era algo más turbio, más hondo. Era el vértigo de reconocer que esa protección había sido tan importante para mí, que aún la buscaba, incluso sin darme cuenta. Cerré la caja y respiré hondo. Él seguía revisando el techo pero me observaba de reojo. Lo supe.
Regresamos a la casa con pocas palabras. A la tarde comenzó a nublarse de nuevo. El cielo adquirió esa tonalidad que anuncia tormenta sin urgencia, pero con certeza. Me preparé un té y subí con él a mi habitación. Me senté junto a la ventana, observando las nubes que se espesaban en el horizonte. A cada trueno lejano, sentía una vibración familiar. No miedo, sino anticipación. No temblor, sino expectativa. Al anochecer, él encendió algunas luces del pasillo. La casa comenzó a sentirse más pequeña, más íntima. La lluvia golpeaba suave los cristales. Bajé con el pretexto de buscar un libro. Él estaba en la sala, leyendo. Me ofreció una manta. Acepté. Me senté en el sillón opuesto al suyo. Cada tanto, levantaba la vista del libro. Yo fingía estar absorta en la lectura, pero no podía evitar sentir su mirada. En un momento el silencio fue tan profundo que podía escuchar los latidos de mi corazón. Él cerró su libro. Me miró sin palabras. No dijo nada. Pero todo estaba dicho. Me levanté, dejé la manta sobre el sofá y caminé hacia las escaleras. Sentí sus pasos detrás de los míos, pero no los confirmé. No era necesario. Esa noche me acosté con la ropa puesta, sin apagar la lámpara. El murmullo de la lluvia fue mi único arrullo. No pasó nada. Pero todo ya había empezado. El punto de retorno ya estaba muy atrás. Y yo no tenía intención de volver. Desperté con una extraña ligereza, como si mi cuerpo hubiese descansado de algo más profundo que el cansancio físico. Afuera, la lluvia persistía, aunque más suave, como un murmullo que acompañaba el movimiento del día sin interrumpirlo del todo. Me quedé acostada unos minutos con la vista fija en el techo, escuchando cómo las gotas golpeaban el alero con ritmo irregular. Mi cuerpo seguía inmóvil, pero mi mente ya estaba lejos, repasando cada mirada, cada roce, cada silencio que nos había acercado más de lo que queríamos admitir. Me levanté con calma, me duché sin prisa. Al abrir el armario, dudé unos segundos frente a la ropa. Elegí una blusa blanca, de tela fina, que casi no usaba porque solía parecerme demasiado ligera. Ese día no me importó. Quería sentirme distinta, aunque fuera solo por mí. Quería verme en el espejo y reconocer a alguien viva. Bajé y encontré la cocina vacía. Él ya se había ido al jardín. Había dejado la cafetera lista y una taza limpia junto a ella. El gesto tan simple me provocó una punzada en el pecho. No era cortesía. Era una forma de decir, pensé en ti. Me serví y salí al porche. Desde allí lo vi regando las plantas, con una chaqueta impermeable y el rostro ligeramente mojado por la llovizna. Me senté en una silla de mimbre con la manta sobre las piernas y las manos abrazando la taza caliente. No había frío, pero el cuerpo necesitaba contención. Él levantó la vista, me saludó con un gesto breve y siguió con su tarea. Yo lo observaba sin disimulo. No necesitaba ocultar ya esa mirada. No buscaba explicaciones. Solo presencia. Pasó un rato antes de que volviera a entrar. Se quitó la chaqueta, sacudió el agua de los zapatos en la entrada y se acercó a la cocina. Desde mi silla, lo escuché preparar algo. Unas tostadas, supuse, por el aroma a pan caliente. Me levanté y lo ayudé a poner la mesa. Los movimientos eran casi coreografiados, como si hubiésemos ensayado esa rutina por años. Desayunamos en silencio, pero el silencio tenía otro espesor. Ya no era incómodo. Tampoco era expectante. Era simplemente una forma de estar. Terminamos el desayuno y cuando fui a llevar mi taza al fregadero, él se acercó por detrás y me tocó el hombro. Fue un roce leve, apenas una caricia con los dedos. Me detuve. Cerré los ojos un instante. Sentí como mi respiración se detenía por un segundo. Me giré lentamente. Lo miré. Él no dijo nada. Yo tampoco. We kissed. El mundo siguió sonando a lluvia, a loza que gotea, a hojas que se mecían fuera de ritmo.
Pero mi cuerpo solo escuchaba esa proximidad, ese gesto preciso, contenido, pero inevitable. Fue un beso sin urgencia, sin violencia, sin ansiedad. Fue un beso lleno de tiempo. De todo el tiempo que no habíamos vivido juntos. De todo lo que callamos. De todo lo que sin palabras nos venía acercando desde días, quizá años antes. Cuando nos separamos, ninguno de los dos intentó justificarlo. No hubo disculpas ni frases hechas. Solo un leve movimiento de cabeza y una mirada sostenida, larga, sin huir. Yo volví a mi silla. Él regresó a la cocina y comenzó a lavar los platos. Era como si nada, y a la vez como si todo. Subí a mi habitación con el corazón latiendo con una mezcla extraña de culpa, claridad y temblor. Me miré al espejo. No me vi distinta, pero lo era. Algo en mí se había abierto como una flor que se niega a marchitarse. No se trataba de traición, ni de aventura, ni de deseo descontrolado. Era algo más humano. Más profundo. Era el eco de una necesidad de sentir que todavía podía conmoverme el tacto de alguien. Por la tarde salimos juntos al mercado del pueblo. Él necesitaba comprar algunas cosas para reparar una fuga en la terraza. Me ofrecí a acompañarlo sin pensarlo. El trayecto en coche fue silencioso. Las calles, húmedas y vacías, reflejaban las luces pálidas del cielo encapotado. Me sentía rara, como si estuviera actuando con absoluta normalidad sabiendo que algo dentro de mí había cambiado para siempre. En el mercado caminamos por los pasillos sin hablarnos mucho. Elegimos frutas, pan, algo de queso. Todo en orden, todo correcto. Pero en cada paso, en cada cruce de miradas, había un subtexto. Una vibración que nos mantenía unidos incluso cuando estábamos separados por metros. En la fila para pagar, me rozó la mano sin querer. Yo no la retiré. Tampoco él. Ese roce aparentemente insignificante, era en realidad la confirmación de que ya no había marcha atrás. Habíamos entrado en un espacio nuevo sin nombre, sin reglas, sin mapas. Regresamos a casa sin demoras. La lluvia había parado, pero el cielo seguía gris. Durante el trayecto él encendió la radio. Una canción suave llenó el auto. No la conocía, pero su letra hablaba de encuentros demorados, de lugares seguros, de memorias compartidas. La escuchamos en silencio. Ambos con la vista al frente. Ambos escuchando más que la música. Esa noche cenamos temprano. Después él se quedó leyendo en la sala, y yo subí a mi cuarto. No cerré la puerta. No sabía si lo hacía por costumbre o por deseo. Me cambié de ropa lentamente con el cuerpo aún envuelto en las sensaciones de la mañana. Me acosté con las luces apagadas y los ojos abiertos. Afuera, los grillos comenzaban a llenar el aire con su canto repetitivo. No vino. Tampoco lo esperaba. Pero saber que podía venir si quería, que estábamos en ese punto exacto entre lo inevitable y lo posible, me hizo sentir viva. Y con eso por ahora bastaba. Amanecí con una sensación de espera suspendida, como si todo lo que había vivido hasta ahora no fuese más que una antesala de algo que no terminaba de suceder. El cuerpo me pesaba diferente. No era cansancio. Era conciencia. Conciencia del lugar que ocupaba en esa casa, de cómo cada rincón parecía amplificar mis pensamientos, de cómo cada pequeño gesto de él resonaba con una fuerza desproporcionada. Ya no podía fingir que todo seguía igual. No después de lo que había sentido. No después de ese beso. Bajé tarde más de lo habitual. La cocina estaba en orden, el desayuno ya había sido preparado y recogido. Sobre la mesa había una taza limpia, boca abajo, y un plato con una rodaja de pan envuelta en una servilleta. Era su forma de decir, pensé en ti, pero no quise molestarte. Ese tipo de detalles que antes me pasaban desapercibidos ahora me golpeaban como gestos íntimos, como caricias indirectas que se deslizaban por la cotidianidad. Me preparé café y salí al jardín. Él estaba en la parte de atrás, revisando el techo del cobertizo. Desde donde estaba, apenas se veía su silueta sobre la escalera.
Me quedé en el umbral, sin moverme, observándolo mientras tomaba sorbos lentos. Aquel silencio de fondo, interrumpido solo por el canto disperso de algún pájaro, me envolvía. En esa quietud, cada pensamiento parecía más nítido. Recordé un día de infancia muy parecido a este. La misma luz blanca filtrándose entre las nubes, el mismo olor a tierra húmeda. Y él, en ese mismo techo, cambiando tejas rotas mientras yo lo observaba desde abajo, esperando que bajara para jugar conmigo. En ese entonces, su presencia me daba seguridad. Ahora me provocaba un vértigo que apenas podía disimular. Cuando terminó su trabajo, bajó con lentitud, limpiándose las manos en un trapo viejo. Me vio desde lejos y levantó la mano en un saludo silencioso. Le respondí con una leve inclinación de cabeza. No hacía falta más. Todo lo importante ya flotaba entre nosotros. Al mediodía, salimos juntos a caminar por el sendero que bordeaba el terreno. Él dijo que necesitaba estirar la espalda, yo que quería despejar la cabeza. Caminamos sin rumbo fijo, entre árboles altos y maleza controlada. Cada paso en la grava parecía marcar un ritmo compartido. No hablamos mucho. A veces la conversación parecía innecesaria. Solo caminar al lado del otro bastaba. Pasamos por una zona donde el suelo se volvía más blando, cubierto de hojas secas. Él se detuvo a observar una rama caída. Me incliné para ayudarlo a moverla. En ese gesto, nuestras manos volvieron a tocarse. No por accidente. Fue un contacto lento, sostenido. Nuestros dedos se buscaron, se rozaron, se sostuvieron. Nadie dijo nada. Solo nos miramos. Y después soltamos. Al volver a casa, el cielo comenzaba a oscurecer otra vez. Las nubes grises se acumulaban sin prisa, anunciando otra tarde de tormenta. Lo vi mirar el cielo con ese gesto tranquilo suyo, como si nada lo sorprendiera del todo. Yo, en cambio, sentí una corriente de ansiedad recorrerme el pecho. Cada tormenta parecía traer consigo una posibilidad, una repetición. Durante la tarde me dediqué a organizar unas cajas del altillo. Cosas viejas de mi madre, documentos, recuerdos. Encontré una agenda antigua, escrita con su caligrafía apretada. Entre las páginas había una foto que no recordaba haber visto nunca, era de una cena familiar. Él y ella en un lado de la mesa, yo pequeña en el otro extremo. Pero lo que me llamó la atención fue la mirada. La forma en que él me miraba. No con deseo, por supuesto. Pero con una ternura que no solía verse en las fotos. Guardé la agenda y bajé. Él estaba leyendo en la sala, con una lámpara encendida y una manta sobre las piernas. Me ofreció el sillón opuesto. Me senté con un libro que no abrí. Pasamos largo rato así, cada uno en su esquina, compartiendo el mismo silencio. La tormenta comenzó suave con los primeros truenos lejanas y gotas dispersas en las ventanas. A medida que la lluvia aumentaba, sentí cómo crecía la tensión entre nosotros. No era miedo. Era otra cosa. Era el conocimiento compartido de que estábamos en el borde de algo. Que ya habíamos dado varios pasos, pero que aún quedaba uno más. Uno decisivo. Uno irreversible. Él cerró el libro y me miró. Yo bajé el mío sin leer una sola línea. Nuestros ojos se encontraron en ese punto exacto entre el ruido de la lluvia y el zumbido de la electricidad estática que se acumula antes de que todo cambie. Me levanté. Caminé hacia la cocina con el pretexto de buscar agua. Él no me siguió. Pero lo sentí moverse después. Lo supe como se saben ciertas cosas sin verlas. Subí a mi habitación y dejé la puerta entreabierta. No por insinuación. No por provocación. Solo porque no quería más barreras. Porque si algo pasaba esa noche, quería que fuera sin esfuerzo, sin artificios, sin máscaras. La tormenta arreció. El viento sacudía las persianas y los árboles crujían con fuerza. Me senté en la cama, con la lámpara encendida. Escuché sus pasos en el pasillo. Lentos. Medidos.
Se detuvieron frente a mi puerta. No hablé. La puerta se abrió un poco más. Nos miramos. No hizo falta decir nada. Pasamos la noche juntos. Me desperté antes de que amaneciera. No hubo necesidad de abrir los ojos para saber que él ya no estaba a mi lado. Lo supe por la forma en que el aire se sentía en la habitación, por la ausencia de ese calor tibio que había permanecido junto a mí durante horas. Me quedé tendida en la cama, envuelta en las sábanas que aún conservaban su olor. A lavanda y madera. A algo que no debía seguir ahí, pero que aún no me atrevía a desprender. No había tormenta esta vez. El silencio era absoluto, apenas roto por el canto tímido de un ave solitaria allá afuera. Observé el techo como si esperara que alguna respuesta se escribiera allí, en ese espacio vacío. Pero solo estaban mis pensamientos, y una certeza que me invadía sin permiso: nada volvería a ser como antes. Me levanté despacio, sin hacer ruido. Caminé hasta la ventana y aparté un poco la cortina. Afuera, la niebla cubría todo con una suavidad que parecía mentira. El jardín, los árboles, incluso el cobertizo, todo estaba envuelto en una calma irreal. Por un instante pensé en quedarme ahí todo el día. Aislada. Sola. Pero sabía que eso solo serviría para aplazar lo inevitable. Me duché en silencio con movimientos automáticos. El agua, tibia al principio, se fue enfriando sin que yo lo notara. Me vestí con ropa cómoda, sin pensar en cómo me vería, sin pensar en si él me vería. Porque no sabía si eso ocurriría. Bajé a la cocina. Él no estaba. Sobre la mesa, un cuaderno abierto y una taza vacía. Me acerqué y vi una nota escrita con su letra. Fui al pueblo. Regreso en un rato. Nada más. Ningún tono. Ninguna pista. Me senté con una taza de café entre las manos, mirando por la ventana. La niebla comenzaba a disiparse, revelando los contornos del terreno. Me sentía extraña. Vacía y a la vez saturada. Como si mi cuerpo aún no supiera cómo asimilar lo que había sucedido. Como si mi mente buscara desesperadamente una explicación que no llegaba. No me arrepentía. Pero tampoco podía fingir que todo seguía en orden. La cocina, con su olor a tostadas recientes y cáscaras de naranja, era testigo de una realidad que apenas comenzaba a formarse. Una realidad que me incluía a mí, pero que al mismo tiempo me alejaba de todo lo que conocía. Miré mi teléfono. 2 llamadas perdidas de mi marido. Un mensaje. ¿Cómo va todo? Lo leí sin emoción. Lo cerré sin responder. Salí al jardín con una manta sobre los hombros. El aire era fresco, pero no helado. Caminé hasta el banco bajo el limonero y me senté allí, con la vista fija en el punto donde el camino se perdía entre los árboles. Quería ordenar mis pensamientos, pero ellos no cooperaban. Se enredaban unos con otros. Volvían una y otra vez al mismo momento, su cuerpo junto al mío, la forma en que me había tocado, con respeto, con cautela, con algo que no sabía si era ternura o necesidad. No sabía cómo enfrentar lo que venía. No sabía siquiera si venía algo. No habíamos hablado. No habíamos dicho ni una palabra después de eso. Y tal vez, en parte, lo agradecía. Porque si algo se rompía con las palabras, prefería que siguiera entero aunque fuera desde el silencio. Él regresó al mediodía. Lo vi entrar con una bolsa de pan y un ramo pequeño de flores silvestres. No dijo nada al verme. Solo me miró con un gesto leve, como quien saluda a alguien que ha estado esperándolo sin exigir explicaciones. Entró a la cocina. Yo lo seguí después de unos minutos. Puso el pan sobre la mesa, el ramo en un vaso con agua. Me ofreció una rodaja sin mirarme directamente. Acepté. Comimos en silencio. Un silencio que ya no era cómodo, pero tampoco tenso. Era un espacio contenido, lleno de preguntas sin formular. Después del almuerzo, él se quedó en el salón. Yo subí a mi habitación y me recosté un rato sin dormir.
Cerré los ojos, pero las imágenes volvían, sus dedos en mi espalda, su respiración junto a mi oído, su voz baja en medio de la oscuridad. Era inútil luchar contra esa memoria. No era una fantasía. Había ocurrido. Y su peso estaba en cada rincón de la casa. Cuando bajé él seguía ahí leyendo. Me senté en el sillón opuesto. Esta vez no llevábamos libros. Solo nuestras miradas. Por fin, después de lo que pareció una eternidad, él habló. ¿Estás bien? No supe qué responder. Asentí, pero no era del todo cierto. Estaba revuelta. Estaba despierta. Estaba confundida y más consciente de mí misma que en años. Pero bien, no lo sabía. No aún. Yo también, agregó. No sé qué hacer con esto. Lo miré. Había algo en su voz que no había escuchado antes. Una fragilidad. Una pausa. Una especie de torpeza que me hizo entender que no solo yo estaba caminando sobre una cuerda floja. No digamos nada todavía, susurré. Solo, déjalo estar por ahora. Él asintió. Cerró el libro aunque no lo había estado leyendo. Nos quedamos ahí uno frente al otro con la lluvia que volvía a caer suavemente sobre los techos, como un recordatorio de que las cosas, a veces, regresan sin pedir permiso. No hablamos más ese día. Pero el silencio se transformó en algo nuevo. Ya no era duda. Ya no era miedo. Era espera. Espera de lo que pasaría después. Espera de cómo se desdoblaría lo inevitable. Espera de lo que yo haría, ahora que sabía, sin margen de error, que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Esa mañana el cielo era tan claro que parecía burlarse del desorden que yo llevaba dentro. Ni una nube ni un indicio de lluvia. El sol caía sobre el jardín con una calma casi insolente, iluminando cada rincón como si quisiera mostrarme que todo seguía igual. Pero yo sabía que no. Nada estaba igual. El cuerpo me pesaba distinto. Los gestos cotidianos, como abrir la ventana o doblar una manta, se sentían atravesados por algo nuevo. Algo que aún no tenía nombre pero que ocupaba espacio. Me levanté sin apuro. No tenía ganas de ver a nadie ni de hablar. Quería que la casa se volviera invisible por un rato, o que yo me disolviera dentro de ella, como si fuera parte del polvo que se acumula en las esquinas. Me preparé un café y lo tomé en la galería trasera, donde rara vez me sentaba. El aire era fresco pero no frío. Una brisa suave movía apenas las hojas del limonero, que volvía a mostrar signos de vida. Desde allí escuchaba sus pasos. Él estaba dentro de la casa, moviéndose con discreción, como si también estuviera evitando el ruido. No nos habíamos dicho mucho desde aquella conversación en el salón. Pero algo había cambiado. El silencio ahora no era un refugio, sino una especie de limbo. Ya no esperábamos. Ya no nos descubríamos. Estábamos flotando. Suspendidos en una cotidianeidad nueva que ninguno sabía manejar del todo. Cuando él salió al jardín, yo ya había terminado el café. Se acercó sin decir nada, se sentó a unos metros. Nos miramos apenas. Lo suficiente para saber que estábamos ahí. Lo suficiente para recordar lo que había pasado y que no se nos había escapado. Pero no cruzamos más que una frase suelta, trivial, sin intención. Era evidente que ambos necesitábamos espacio. No distancia. Solo espacio para pensar, para digerir. Volví adentro después de un rato. Empecé a ordenar el armario del pasillo, uno que hacía años no se tocaba. Entre las cosas acumuladas encontré una caja con postales viejas, algunas sin remitente, otras con mi letra temblorosa de adolescente. Me sorprendió una en particular, escrita a mamá desde un campamento. En ella contaba con entusiasmo lo que hacíamos, pero entre líneas se leía la añoranza por casa. Por él. Mencionaba cómo me gustaba cuando él cocinaba o cuando me llevaba al parque. Leerme desde ese lugar me provocó un nudo en el estómago. Porque lo que entonces era simple afecto, ahora lo veía teñido de otra cosa.
Y eso me hacía sentir una incomodidad difícil de explicar. No por haberlo sentido, sino por no haberlo entendido hasta ahora. Cerré la caja, la empujé al fondo del armario y la cubrí con una manta vieja. El resto del día transcurrió entre tareas sueltas. Lavé ropa. Organicé papeles. Limpié el refrigerador. Él se ocupó del garaje. Casi no nos cruzamos. Y sin embargo su presencia era constante. Sabía en qué parte de la casa estaba por los sonidos. Por las puertas que se cerraban. Por el leve chirrido de la escalera. Por la tarde decidí salir a caminar. Me puse un abrigo liviano y salí sin anunciarlo. Caminé por el sendero de tierra que salía del terreno y rodeaba el viejo molino. Las hojas secas crujían bajo mis pies. El viento arrastraba pequeños remolinos de polvo. A lo lejos se escuchaba el ladrido de un perro. Era un lugar que conocía desde niña, pero en ese momento se sentía nuevo, como si lo estuviera caminando con otros ojos. Me senté en una piedra grande junto al árbol que siempre me pareció demasiado torcido. Desde allí se veía parte de la casa. A la distancia parecía tranquila, sin secretos. Pensé en mi marido. En su voz por teléfono, en sus mensajes sin peso. No había hablado con él en 3 días. Ni siquiera sabía si iba a venir a buscarme, o si esperaba que yo volviera por mi cuenta. Tal vez él también sabía. Tal vez había aprendido a leer mis silencios, y por eso no preguntaba. El teléfono vibró. Era él. Mi marido. Una videollamada. No contesté. La rechacé con una mezcla de culpa y alivio. No quería ver su rostro. No quería fingir normalidad. No quería mentir. Y tampoco quería decir la verdad. No aún. Cuando regresé a la casa, el sol empezaba a bajar. Él estaba en la cocina, preparando algo. El olor a cebolla dorada llenaba el ambiente. Me preguntó si quería cenar. Asentí. Me senté en la mesa mientras él servía. La cena fue tranquila, casi como si estuviéramos viviendo otra historia. Una en la que todo era sereno, claro, limpio. Después de cenar, me levanté para recoger la mesa. Él insistió en ayudar. Lavamos los platos juntos. Por momentos nuestras manos se rozaban al pasar los utensilios. Esos toques breves pero intensos me mantenían en un estado de alerta emocional constante. No eran intencionados, pero eran inevitables. Cuando terminamos me senté un momento en la sala, con una copa de agua entre las manos. Él se quedó de pie mirándome desde el umbral. No dijo nada. Luego subió las escaleras. Escuché sus pasos alejarse y la puerta cerrarse. Me quedé allí sola con la copa en las manos, como si necesitara sujetarme a algo tangible para no derrumbarme. Pensé en hablar. Pensé en escribirle una nota, en decirle algo que organizara el caos que sentía. Pero no lo hice. Porque no estaba lista. Porque aún necesitaba entender si lo que sentía era real, o solo el reflejo de una ausencia demasiado larga. Me acosté tarde. Cerré los ojos y me obligué a respirar con lentitud. El cuerpo estaba tenso. La mente llena. Pero al menos el silencio ya no era un enemigo. Era solo un lugar donde, por ahora, podía esconderme hasta saber quién era exactamente la mujer que había despertado dentro de mí. Esa mañana el cielo seguía despejado, pero el ambiente era distinto. Algo había cambiado en el aire, como si el silencio de los días anteriores se hubiese cargado de una tensión silenciosa, pesada. Me levanté con el cuerpo adormecido como si hubiera dormido sin descanso. Cada parte de mí parecía seguir rumiando las preguntas que me negaba a formular con claridad. Ya no podía evitar pensar que lo que estaba viviendo no era solo una confusión pasajera, sino un punto de inflexión. Algo que no iba a deshacerse solo con tiempo y distancia. Bajé a la cocina temprano. Él ya estaba allí, preparando café como de costumbre. Me saludó con un gesto leve sin palabras. Le devolví el gesto.
Cada movimiento entre nosotros era más medido que nunca. No por incomodidad, sino por una especie de cuidado mutuo. Como si los dos supiéramos que una palabra mal dicha podría alterar ese frágil equilibrio que habíamos construido, ese hilo invisible que mantenía el vínculo tenso pero intacto. Desayunamos en silencio. Me sorprendió notar que empezaba a reconocer ese tipo de silencio. Ya no me asustaba. No lo interpretaba como distancia o frialdad, sino como una forma de diálogo distinta. Compartíamos la ausencia de palabras como si fuera un lenguaje propio, reservado, íntimo. Después del desayuno, subí a la habitación de mi madre. Ella me había pedido que organizara algunos de sus papeles en su escritorio, y decidí por fin cumplir con esa tarea. El cuarto estaba tal como ella lo había dejado. Ordenado, pero con esa sensación de estar detenido en el tiempo. Sobre la mesa una carpeta con documentos, algunas cartas y una libreta de tapas negras. La abrí sin intención real de leerla, pero mis ojos se detuvieron en una página. Era una nota escrita hacía varios años. En ella, mi madre hablaba de cómo se sentía invisible en su propia casa, de cómo a veces él era más atento conmigo que con ella. Decía que no era celos, que era algo más complejo. Que se sentía desplazada, aunque supiera que no tenía razones para estarlo. Cerré la libreta de inmediato. No sabía si era una traición haber leído eso, pero me golpeó con una fuerza inesperada. Porque ahora, muchos años después, esa sombra se proyectaba en otra dirección. Y yo me encontraba exactamente en el lugar que ella había temido. Guardé la libreta y salí de la habitación con una inquietud que no sabía dónde poner. Me costaba respirar. Caminé hasta el porche delantero y me senté en la vieja mecedora de mimbre. Las manos me temblaban. No por lo que había leído, sino por lo que significaba. Yo había cruzado un umbral. Había traspasado una línea que ya no podía fingir no haber visto. Él salió poco después. Me vio desde la puerta, pero no se acercó de inmediato. Se quedó observándome un momento. Luego caminó lentamente hasta mí y se sentó en el escalón del porche, unos metros más allá. Estuvimos así, uno al lado del otro, pero sin tocarnos, sin hablarnos. Hasta que su voz rompió el silencio, suave. ¿Tu madre escribió algo? Lo miré sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Porque yo también lo sentía. No dije nada. No podía. Solo asentí con la cabeza y miré al frente, al camino de tierra que se perdía entre los árboles. Más tarde, mientras preparábamos el almuerzo, él puso música en la radio de la cocina. Una canción antigua, de esas que uno no sabe si conoce o si la recuerda solo por el tono melancólico que la envuelve. Cocinamos en silencio. Por momentos nuestras manos se encontraban en la encimera. Ya no temblaba. No porque el sentimiento se hubiera desvanecido, sino porque ahora sabía que él lo compartía. No estaba sola en ese abismo. Después de comer, él salió al jardín. Yo me quedé en la cocina lavando los platos con movimientos lentos mecánicos. El agua tibia me devolvía cierta calma. Escuchaba los sonidos de afuera, el roce de sus pasos en la gravilla, el crujir de las ramas bajo sus pies. Subí a mi habitación y me acosté un rato. No dormí. Solo miré el techo intentando ordenar el caos que era mi interior. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. Decía que volvería esa misma noche, que había adelantado su regreso. Me quedé mirando la pantalla durante minutos. Sabía que tarde o temprano sucedería. Pero no esperaba que fuera tan pronto. Esa noche todo se iba a romper. O a revelarse. O ambas cosas. Cuando bajé él ya lo sabía. Lo noté en su forma de moverse. Más pausada. Más atenta. Me miró sin sorpresa cuando se lo confirmé. Solo asintió y volvió a lo que estaba haciendo. Preparaba té. Lo sirvió en 2 tazas y me alcanzó una. No podemos detener lo que ya pasó, dijo. Pero podemos decidir qué hacer con lo que viene. Yo no sabía qué responder. No tenía una decisión tomada.
Ni siquiera sabía si era capaz de tomarla. Asentí con la cabeza. Me llevé la taza a los labios y bebí. Estaba demasiado caliente. Pero no me importó. Por la tarde cada rincón de la casa parecía vibrar con una expectativa muda. Limpié la sala. Sacudí los cojines. Encendí una vela sin saber por qué. Tal vez para traer algo de calma. Tal vez para intentar que la casa oliera distinta cuando ella cruzara la puerta. Cuando llegó, fue más temprano de lo previsto. Entró con su maleta y una bufanda enredada en el cuello. Nos vio en la cocina a los dos de pie, uno frente al otro. No dijo nada. No cambió el gesto. Solo dejó la maleta a un lado y caminó lentamente hacia su habitación. Sus pasos resonaban como un eco que no iba a olvidarse fácilmente. Yo me quedé inmóvil. Él también. No intercambiamos palabra. No era necesario. Ella había visto. Tal vez no todo. Pero lo suficiente. Y al no decir nada, dijo más de lo que podíamos soportar. Subí a mi habitación y cerré la puerta. No lloré. No grité. No me culpé. Solo me quedé sentada al borde de la cama, sintiendo como la noche caía sobre la casa, con el peso exacto de una verdad que ya no podíamos esconder. El día siguiente amaneció sin ruido. No hubo portazos ni pasos apresurados. Solo un silencio denso, casi espeso, que se colaba por las rendijas de la casa como si fuera niebla. Me desperté temprano, aunque no había dormido bien. Me había pasado la mayor parte de la noche sentada al borde de la cama, con la cabeza llena de frases que nunca dije, de gestos que no podía deshacer. Cuando por fin cerré los ojos, lo hice con la certeza de que algo dentro de mí se había roto de forma irreversible. Y que ahora tenía que decidir qué hacer con esos fragmentos. Me levanté sin hacer ruido. Me vestí con lo primero que encontré y bajé con cuidado, como si caminar por esa casa fuera pisar sobre cristales. No había nadie en la cocina. Ni rastro de él. Ni de ella. Me preparé un café sin encender ninguna luz. La luz natural era suficiente. Me senté frente a la ventana, como tantas otras veces, pero esta vez no miré hacia afuera. Esta vez miré mi reflejo en el vidrio. Me vi cansada. Con los ojos apagados y el gesto firme. No había tristeza, pero tampoco alivio. Había una mezcla extraña de lucidez y agotamiento. Como si mi cuerpo supiera que la etapa de negar había terminado. Que ahora tocaba enfrentar, asumir, resolver. Escuché pasos en el piso de arriba. Suaves, pausados. Después el sonido de una puerta cerrándose. Y luego nada más. Terminé el café sin apurarme. Fui al lavadero y colgué la ropa que había olvidado en la lavadora el día anterior. El movimiento me ayudaba a no pensar, o a pensar de una forma más soportable. Él apareció en el jardín un rato después. Estaba cortando algunas ramas secas del limonero, con movimientos lentos pero seguros. Llevaba puesta una chaqueta vieja, la misma que usaba para el invierno, aunque el clima no lo requería. Lo observé desde la galería. No hice intento de acercarme. Sentía que cualquier paso hacia él ahora requería una fuerza que en ese momento no tenía. Mi madre seguía en su habitación. No había salido. No había hablado. Pero su silencio era una presencia total. Era como si la casa misma supiera que ella ya lo sabía todo, aunque no lo hubiese dicho. Su forma de caminar, de cerrar la puerta, de no aparecer en los espacios comunes, lo confirmaba. Y yo no tenía cómo enfrentar eso. No había discurso posible. No había forma de justificar lo que había ocurrido. Porque aunque no hubiera sido planeado, sí había sido permitido. A media mañana recibí un mensaje de mi esposo. ¿Volvés mañana? Avísame si necesitas que te pase a buscar. Lo leí sin reaccionar. Me quedé con el teléfono en la mano durante largos minutos. Pensé en responder. Pensé en mentir. Pensé en decirle la verdad. Pero no escribí nada.
Guardé el teléfono y me fui al fondo de la casa, al cuarto que usábamos de depósito. Allí, entre cajas viejas y objetos olvidados, me senté en el suelo. Abrí una de las cajas al azar. Encontré una manta de cuando era niña, un cuaderno de dibujo y una cinta de casete con mi nombre escrito con marcador. No la recordaba. Pero verla me hizo sentir una punzada en el pecho. Era como si esa niña, la que alguna vez fui, me estuviera observando desde adentro de la caja, preguntándome en qué momento dejé de reconocerme. Lloré en silencio. No mucho. Solo lo suficiente para soltar la presión que sentía en el pecho desde hacía días. No era culpa exactamente. Era otra cosa. Era el duelo por una imagen que ya no encajaba conmigo. La imagen de la mujer correcta, de la hija obediente, de la esposa estable. Todas esas capas que me había puesto durante años ahora se despegaban solas, como una pintura vieja. Volví a la cocina. Preparé algo de almuerzo. Nada elaborado. Una sopa simple. Comimos los tres, por primera vez en días, sentados en la misma mesa. Nadie dijo nada. Él comía con lentitud. Mi madre apenas tocó el plato. Yo masticaba sin hambre solo para cumplir. El silencio no era incómodo, pero sí inevitable. No había forma de rodearlo. Cuando terminé, llevé mi plato al fregadero y me quedé allí, de espaldas a ellos. Escuché cómo ella se levantaba de la mesa, cómo sus pasos se alejaban. No se despidió. No hizo ruido. Simplemente se fue. Él permaneció sentado unos minutos más. Luego se acercó y dejó su plato a mi lado. No dijo nada. Solo apoyó una mano en la encimera, cerca de la mía, sin llegar a tocarla. Sentí su calor. Su presencia. Y también su distancia. No tenés que decir nada, murmuró él. Ya está. Asentí. No lo miré. No podía. Sentía que si lo hacía, todo se rompería de nuevo. Y ya no quería romper más. Esa tarde salí a caminar sola. Me alejé de la casa, del jardín, de los recuerdos. Caminé hasta el molino viejo, hasta la curva del arroyo. Me senté en una piedra y miré el agua correr. El sol bajaba lento, tiñendo todo de un color dorado que dolía por su belleza. Pensé en mi vida. En los años que pasaron. En los que quedan. En lo que había hecho. En lo que no sabía si podría deshacer. No llegué a ninguna conclusión. Pero entendí algo, ya no era la misma. Y no se trataba solo de él. No se trataba de la noche que pasamos juntos. Era todo lo que eso había despertado. Todo lo que me hizo ver sobre mí, sobre lo que necesitaba, sobre lo que ya no podía negar. Volví al atardecer. En la entrada de la casa, mi madre estaba regando unas macetas. Me miró. Yo también la miré. No hubo reproches. Solo una mirada larga, como una despedida muda. Ella sabía. Yo también. No hacía falta más. Él estaba en el porche sentado en el banco de madera. Me acerqué. Me senté a su lado. No nos tocamos. No nos dijimos nada. Pero por primera vez sentí paz. Una paz extraña, imperfecta pero verdadera. El viento soplaba suave y entre las ramas del limonero, una hoja cayó sobre mi regazo. No la aparté. Solo la dejé estar. Como a todo lo demás.